¿Qué pasó, lagartos? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a tener un video especial dentro de los que tengo yo, de los oficios en la sección de oficios, pero este es más especial porque no es tanto oficios. Estamos en un consultorio dental y tengo aquí a mi amigo que ahorita va a salir, que se llama Carlos. Está muy joven, está haciendo una especialidad. Él ya es dentista, él es el que me atiende a mí y a alguna parte de mi familia aquí en la Ciudad de México. Y le pedí que nos ayudara para anunciar, para convocar, para decir, comunicar todo lo que conlleva la profesión de dentista, y él creo que tiene una especialidad que nos contará más adelante. Pero estoy aquí en su consultorio y vamos a grabar este video de esta semana. Espero que les guste y que se queden hasta el final. Así es que ahorita, después del intro, regresamos ya con Carlos. ¿Listos? ¡Sale! Bien, y aquí estamos con mi amigo Carlos, que es mi dentista, y quiero decirles que yo tenía mucho pavor al dentista, como mucha gente, pero él me dio mucha confianza y por eso dije, no, pues él ya va a ser mi dentista, y vengo desde Tijuana, nada más a verlo a él, para que me atienda y me arregle los desperfectos que tengo en mi boca. Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, señor Luis. Disculpe, profe Biker. Pues yo me llamo Carlos Antonio, soy odontólogo de profesión y soy ortopedista de especialidad. Me dedico a tratar los trastornos de la articulación temporomandibular, que es un campo de la odontología que no es muy explotado. Así es. Muchos pacientes llegan con nosotros reportando ciertas fallas en sus tratamientos anteriores, como son coronas defectuosas, prótesis mal ajustadas, que a través del tiempo no han logrado tener una estabilidad en su boca. Llegan con nosotros y identificamos el problema, y muchas veces no es nada más dental, sino que ya pasa a una situación diferente, que es la articulación temporomandibular, que es un campo sumamente desconocido por el paciente. ¿Ya se puede decir que es una patología? Es una patología. Cuando hablamos de patología, hablamos de una situación en donde se encuentran signos y síntomas. Okay. Los signos los podríamos hablar como ciertos ruidos articulares, ciertos puntos en donde la articulación tiende a trabarse, y cuando hablamos de síntomas es evidente el dolor, la compresión y sobre todo el malestar que se presenta en el paciente. Tengo entendido que la boca es tiene mucha interacción con la nariz, con los ojos, con el dolor de cabeza. ¿Es cierto eso, Carlos? Es muy cierto. Permítanme mostrarle una estructura craneal y ahí nos vamos. Muy bien. Como usted nos comentaba, señor Luis, la interacción de la estructura maxilomandibular también se relaciona con las estructuras superiores de nuestro cráneo. ¿A qué me refiero con esto? Al ser una especialidad, la ortopedia, nos dedicamos a esta zona. Esta zona se llama articulación temporomandibular, en donde encontramos el cóndilo, nuestra cavidad glenoidea, la eminencia articular y un disco que se mantiene avascular. En el caso de este cráneo ya no se presenta, pero se mantiene interpuesto en una situación vital del paciente. Muchas veces cuando el paciente llega a consulta presenta trastornos de la articulación temporomandibular que no son conscientes por él, pero que con el paso del tiempo se vuelven de alguna forma crónicos y desarrolla una patología más avanzada, que posiblemente sea más complicada trabajarla. Entonces, cuando llegan a consulta, lo más importante es la examinación y la exploración de esta zona. Muchas veces el paciente, cuando empieza a desarrollar la patología articular, presenta también zumbido de oído.
La relación entre la articulación temporomandibular y la cavidad media del oído es una situación ya muy estudiada. Sí. En 1930 el doctor Gaussen fue el primero que describió esta patología. En 1930 el doctor Gaussen fue el primero en que empezó a relacionar la situación articular con la cavidad de oído medio, en donde sus pacientes empezaban a relacionarse con un zumbido típico. En 8 pacientes que él empezó a describir, podía observar cómo la oclusión, lo que nosotros llamamos el tipo de mordida, era relacionada con la compresión y a su vez con la presencia de un zumbido articular. Okay. Últimamente se ha desarrollado ya bien la especialidad de ortopedia, en la que podemos hacer un diagnóstico acertado y sobre todo un diagnóstico preciso para poderle presentar al paciente un tratamiento específico para él. ¿A qué me refiero? La modificación de la oclusión de la mordida conlleva una repercusión sumamente grande en nuestra articulación temporomandibular. Es por eso que estos pacientes que al principio les venía platicando, que presentan restauraciones como coronas, falta de dientes, extracciones múltiples en donde el odontólogo les ha extraído muchas piezas, empiezan a presentar la patología de la articulación temporomandibular. Se empieza a comprimir, puede ser una distracción articular, pero yo creo que lo más importante es cuando se empieza a degenerar la articulación. El odontólogo, a veces odontólogo general, sin de alguna forma un poquito de experiencia en este campo, presenta tratamientos que pueden ser sumamente perjudiciales para la articulación temporomandibular. Es decir, hay mucha gente que viene al dentista y se quiere arreglar las muelas, los dientes, que no coinciden, pero no toman en cuenta lo que está diciendo el doctor, que esta es una parte importante. Si esto está mal, desvía y modifica toda la mordida, ¿no? Y eso se arregla acá, pero no se queda arreglado acá. Entonces, aunque esté arreglado aquí, acá va a estar arreglado. Hay que ver, como él dice, primero esta parte y luego ya vemos esta. ¿Es así, doctor? Es verdad. Una cosa muy importante es que nosotros cuando modificamos la mordida, nosotros le llamamos algo tridimensional que se le llama plano de la oclusión. Okay. El plano de la oclusión, cuando nosotros lo empezamos a modificar, podemos también tener repercusiones en la articulación temporomandibular, a favor o en contra. Para poder hacer este diagnóstico no es únicamente verlo clínicamente. ¿A qué me refiero con clínicamente? Que llegue el paciente y le hagamos la exploración. Es cierto que la exploración es un paso muy importante en nuestra profesión, pero tenemos que ayudarnos de otros auxiliares. Permítanme mostrarles. Y miren, esta parte que vamos a ver ahorita con el doctor son uno de los utensilios que tiene el doctor para poder diagnosticar y hacer. Son aparatos complicados que él tiene y vamos a hablar más adelante qué otros aparatos o herramientas tiene el doctor para su trabajo. A ver, doctor, ahora sí, explíquenos. Muy bien. Muchas veces, como les comentaba, plantear un tratamiento a partir de la clínica no es una situación favorable porque se encuentra una situación compensada en donde la musculatura, los músculos y los dientes se mantienen en un equilibrio. Si bien es funcional para el paciente, puede ser dañino para la articulación temporomandibular. Por lo tanto, nosotros empezamos un diagnóstico a partir del montaje en articulador. ¿A qué nos referimos con esto? Es transportar literal toda la estructura bucal del paciente a este aparato en donde viene calibrado y de alguna forma viene milimetrado para hacer los movimientos idénticos en el paciente. A partir de aquí nosotros podemos hacer un diagnóstico más específico, valorar las estructuras alteradas y sobre todo plantearle un tratamiento específico a cada paciente, teniendo la certeza de que no se mantiene compensado por la musculatura o por las estructuras adyacentes del paciente. Bueno, esta parte es algo muy importante en el diagnóstico de los pacientes, porque hay muchos pacientes, y me ha tocado ver algunos, que como usted me comentó en un momento, hay personas que mantienen los músculos durante la noche comprimidos y eso ocasiona trastornos a nivel muscular y dolores de cabeza o algo así, ¿no? Es muy cierto, el famoso bruxismo que le llaman muchos colegas y también muchos pacientes llegan con nosotros con esta situación de apretar los dientes y de tener molestar general en las situaciones musculares. Hablar de bruxismo es una patología compleja. Cuando nosotros hablamos de bruxismo lo relacionamos mucho con el estrés. La boca sirve como una estructura que permite
de alguna forma la descarga del estrés. Ajá. El problema viene cuando la oclusión, lo que venimos manejando que es la mordida, no se mantiene equilibrada. Es ahí donde se mantienen unos puntos de contacto que son dañinos. A partir de ahí el bruxismo se vuelve patológico, justamente por la oclusión, porque esa oclusión no es adecuada, repercutiendo en la musculatura, en la articulación y en oído medio. Son pacientes que presentan estas patologías. Bien, ahora el doctor va a tener a un paciente precisamente con esta característica y vamos a hablar ya sobre la marcha, vamos a dejar que trabaje con su paciente y poco a poco a lo mejor nos va a poder comentar alguna cuestión. Rápidamente vamos a ver cuáles son las herramientas que utiliza para su trabajo. Entonces, en el siguiente bloque vamos a hablar sobre eso y ahorita los veo. Bien, y aquí estamos ya con Carlos, que nos va a explicar qué es lo que va a hacer el día de hoy y creo que nos va a presentar a la doctora que es su asistente. Bien, Carlos. Pues muy bien, estamos aquí con la paciente Elizabeth y con la doctora Sofía. El día de hoy justamente vamos a hacer un tratamiento que tiene como base la ortopedia. En el caso de la paciente sufrió un traumatismo, perdiendo pues bastantes piezas dentarias. Esto conllevó a la extrusión de sus órganos dentarios y con algunos trastornos de la articulación temporomandibular. Es evidente que tenemos que hacer la modificación de estas estructuras. Vamos a empezar con un procedimiento llamado implementación de ortoimplantes, que son unos implantes como tornillos en los cuales los vamos a ingresar en la estructura ósea para poder hacer la modificación ortopédica de la maloclusión del paciente. Bien, ahora vamos al iniciar. Dime cuáles son las medidas de prevención y de higiene que debe de tener antes de hacer un tipo de tratamiento o una cirugía de este tipo, o cualquiera, ¿verdad? Claro. Bueno, es evidente que la pandemia por la que estamos cursando nos ha llevado a implementar las medidas de seguridad, tanto de higiene como los procedimientos que realizamos con el paciente. Realmente esta es una situación cotidiana para nosotros. Se esteriliza todo el material, al paciente se le colocan sus barreras de protección, nosotros nos mantenemos con el lavado de manos adecuado, pero yo creo que lo más importante es tener presente que la pandemia y el mismo virus COVID-19 es un virus que se mantiene por medio de aerosoles, entonces tratar de disminuir la cantidad de estos dentro del consultorio dental. Bien, ahí vemos cómo van a empezar, están todas las medidas de higiene, todo está sellado, esterilizado y listo para usarse. Vamos a hablar tantitito nomás. ¿Cómo se siente usted, señorita Elizabeth Bautista, con el tratamiento que le va a hacer el doctor? ¿Está nerviosa? Mucho. Pero bueno, vamos a esperar cómo va esta. Vamos a dejar que trabaje el doctor y ahorita regresamos, iniciando el proceso de... En realidad lo que vamos a hacer es el ingreso del mini implante. Este es el mini implante. Déjenme abrirlo. Este es el mini implante. Podemos observar que tiene una cabeza, una estructura rotacional y bueno, lo que va a estar ingresado en la estructura ósea. El mini implante nosotros lo vamos a utilizar para la modificación ortopédica del paciente. Va ingresado en la estructura ósea y de alguna forma se va a cargar para hacer el acomodo de las piezas dentarias. Ok, bien. ¿Todo bien, señor? Ok. Ok. Aquí y aquí. Vamos a bajar toda esta estructura. Muy bien. Nada. Muy bien, señora Elizabeth, vamos a empezar con la anestesia. ¿Ok?
Muy fuerte. Porque muy fuerte. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Bien. ¿Molestó? No. Nada. Bien, para la implementación del microimplante utilizamos un maneral que tiene una estructura rotatoria y la cabeza. En la cabeza se ingresa la cabeza del mini implante y de alguna forma cuando estemos de manera horizontal en la estructura ósea del paciente lo vamos a ingresar de manera rotacional con un torque lento, con movimientos suaves y lentos. Ok, bueno. Empecé a ingresar, ¿ok? Ya viene cargado en el maneral, no va a sentir usted nada. Lo único que se va a sentir es que yo me apoyo un poco fuera de la estructura, ¿ok? Muy bien, señorita. Grandote. ¿Te traigo? ¿Te trae? Están empezando a ingresar el implante para el trabajo que se va a hacer. Se le está dando vueltas como bien dijo el doctor para que gire y entre en el hueso y de ahí tenga un agarre para posteriormente hacer la segunda fase del tratamiento. Pues muy bien, acabamos de hacer el ingreso del primer mini implante. Como pueden observar, la paciente no ha presentado ninguna molestia. Podemos observar el mini implante anclado debajo de la inserción entre la encía y la mucosa, justamente en la estructura ósea. Este microimplante nos va a ayudar a hacer la intrusión del segmento posterior, que es premolar y molares, para poder obtener una dimensión vertical adecuada y posteriormente rehabilitar la oclusión del paciente. En otra situación, posiblemente se desgastarían las piezas dentarias o la modificación de las estructuras, pero la paciente presenta una muy buena estructura anatómica, entonces no nos queremos valer de esa opción. Por lo tanto, se le ha propuesto la implantología como una medida ortopédica para la modificación de esta oclusión. Pueden observar que no sangra, no se mantiene eritematoso ni se inflama. Muy bien. Qué bueno, Carlos, pues me da mucho gusto que vaya esta y que la gente de mi canal sepa que todos estos trabajos se pueden hacer aquí, pero se necesita una especialidad dentro de la odontología que se llama ortopedia maxilofacial. Ortopedia maxilofacial. Pues bien, vamos a dejarlo que trabaje en el segundo implante y ahorita regresamos. Bien, dentro de esto vamos a hacer un paréntesis y ojalá el doctor nos pueda así rapidísimo. Doctor, la anestesia evita mucho el dolor, pero ¿desde cuándo usted históricamente o según la historia se vino usando? ¿Qué se usaba antes de la anestesia? Claro, sí, es verdad. La anestesia que nosotros utilizamos es una anestesia local que de alguna forma bloquea los conductos iónicos del sodio, en donde se hace el traspaso del impulso nervioso. Ya desde tiempo atrás se buscaba esta implementación a partir del éter o del óxido nitroso en cirugías mayores, para que el paciente obtuviera una inconsciencia a partir de estos elementos. En el caso de la odontología, la anestesia local empezó a partir de una sustancia derivada de la cocaína, para posteriormente tener los derivados sintéticos que nosotros manejamos. Perfectamente. Bueno, vamos a dejar que siga el doctor con su trabajo. Muy bien, pues hemos concluido el tratamiento. Se han implementado 2 microimplantes en la zona inferior de la mandíbula del paciente. Con esto vamos a buscar la intrusión de sus piezas dentarias para posteriormente realizar la implementación de una prótesis o del tratamiento rehabilitatorio pertinente para ella. Bien, en esta parte vamos a ver cómo quedó el trabajo hecho
nomás que la luz... ándale. Ahí está. Bien, Ahora como sí. podemos observar, se presentan los dos microimplantes anclados a la estructura ósea, el primero de 6 milímetros y el segundo de 7 milímetros. Prácticamente con ellos nos vamos a anclar para hacer la intrusión del segmento posterior, puesto que el paciente tiene pérdida pues total de todas las piezas posteriores, lo cual ha llevado a la extrusión de estas piezas. Necesitamos nosotros regresarlas a su posición original. Entonces nos vamos a implementar a partir del microimplante para poder hacer la intrusión del segmento posterior y posterior rehabilitar el segmento superior. Perfecto, muy bien, bien. Y aquí estamos con la paciente después de esta intervención o esta, ¿se puede decir microcirugía? Una microcirugía de implante de tornillos para el proceso que tiene. ¿Cómo se sintió en su tratamiento? ¿Le dolió? ¿Está ahorita molesta? ¿Cómo se sintió después de este implante que le pusieron? Muy bien, tranquila, no me dolió nada. Un poquito los nervios al inicio, pero no, ni la inyección de la anestesia me molestó, nada. Bueno, perfecto. Entonces después de esto hay que esperar cierto tiempo, ¿verdad, doctor? Para que ya hagan la segunda fase del tratamiento. Es verdad. Si bien es cierto, este microimplante no busca la integración como un implante dental, poder valorar el anclaje esquelético es necesario. Le damos al paciente 3 días o a veces una semana para que pueda recuperarse, el hueso pueda recuperarse y formar un ligero callo óseo en la estructura adyacente a la estructura del tornillo. Ok, bueno, pues vamos a terminar este video en un ratitito más. Vamos a dar los agradecimientos y vamos a terminar con el video dando algunas generales para que la gente que quiera y necesite este tipo de trabajos tenga toda la confianza y el profesionalismo que el doctor Carlos invierte y su asistente en atender a los pacientes de la mejor manera y que estén tranquilos, seguros y sanos. Bien, y con esto damos por terminado este video. Carlos, muchísimas gracias a su asistente, la doctora, por hacer este video, que es muy importante para que la gente no se deje llevar por algunas cuestiones, que esto es ya más avanzado, es lo que sigue, es una especialidad, tiene mucha experiencia sobre esto. Entonces, te agradezco, Carlitos, todo lo que me permitiste hacer este video para que mi audiencia pueda ver que no nada más son sacar muelas y tapar muelas, ¿verdad, doctor? Claro, lo único que yo les quisiera comentar a ustedes, el público del profesor Biker, es que antes de recibir una intervención en este campo de la odontología, se les presente un diagnóstico acertado sobre los tratamientos y sobre las diferentes formas que se puede llevar a cabo la intervención. Bueno, muchísimas gracias. La doctora, ¿tiene algo que decir? ¿No? Perfectamente. ¿Sale? Bien. Carlitos, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cuál es el lugar, la dirección, todo para que te contacten contigo, tu teléfono si quieres, para que te llamen y si tienen algún problema con esto, él los puede atender, igual que la doctora que también está aquí atendiendo a la gente. Carlitos. Pues muy bien, nosotros nos encontramos ubicados en la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán, avenida Coyoacán, número 247. Prácticamente radicamos aquí, no tenemos otra sucursal. Bueno, les dejamos nuestras redes sociales por alguna duda o por alguna inquietud que tengan. Sí, el teléfono para que se lo pase aquí del dentista. Igual se los dejamos, ¿no? Porque... Ok, se los dejamos ahí listos, me los van a anotar y yo se los voy a poner. O bueno, sí les puedo dar mi celular, ¿no? Claro, pues sí puedes darlo. El teléfono sería 55 64 89 95 72. Ahí estamos para responder todas sus dudas. Bien, nos vemos y suscríbanse y compartan este video y nos vemos en la siguiente. Bye. Lagartijos, este es el final. Nos vemos el siguiente capítulo. Así es que cuídense y ahí estamos. ¡Bye! Cámaras grabando, escena número 30. ¿Lo salgo? Sí, claro. ¿Listo? El día de hoy justamente vamos a hacer un tratamiento que tiene como base la ortopedia. En el caso de la paciente sufrió un traumatismo, perdiendo pues bastantes piezas dentarias.
Esto conllevó a la extrusión de sus órganos dentarios y con algunos trastornos de la articulación temporomandibular. Vamos a hablar tantitito nomás. ¿Cómo se siente usted, señorita Elizabeth Bautista, con el tratamiento que le va a hacer el doctor? ¿Está nerviosa? Mucho. Mucho. Pero bueno, vamos a esperar cómo va esta. Vamos a dejar que trabaje el doctor y ahorita regresamos. Bye.